Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos curiosidades fascinantes y el lore profundo de El Señor de los Anillos y de todo el Legendarium. Si disfrutas historias de poderes antiguos, horrores olvidados y misterios ocultos en el mundo de Tolkien, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte para acompañarnos en este viaje. El vídeo de hoy trae un análisis al estilo documental sobre uno de los seres más terroríficos y enigmáticos que jamás existieron en la Tierra Media, Ungoliant, la devoradora de luz. Antes de comenzar, un recordatorio rápido. Todas las imágenes de este vídeo fueron generadas por IA para evitar infracción de derechos de autor, así que quizá notes pequeñas inconsistencias entre lo visual y la narración. También pueden ocurrir algunos errores de voz mientras seguimos probando la mejor narración por IA para nuestros vídeos. La historia de Ungoliant es un descenso a una oscuridad más antigua que la mayoría de los seres de Arda, tocando figuras como Melkor, Feanor y los propios Valar. Su relato termina de una manera tan misteriosa como su origen, y a lo largo de esta serie revelaremos cada fragmento de su legado sombrío. ¡Comencemos! Antes de que el primer amanecer o el primer alzarse de la luna tocaran el cielo, la Tierra Media estaba iluminada por un resplandor viviente que fluía desde el corazón mismo de la creación. Los dos árboles de Valinor, Telperion y Laurelin, brillaban en ciclos alternados perfectos, derramando plata y oro sobre el joven mundo. Su luz era pura e impecable, alimentaba los campos, inspiraba los cantos élficos y calentaba incluso los pensamientos de los Valar que caminaban bajo sus ramas. Era una era en la que la armonía parecía eterna, moldeada por la música original de Eru y Lúvatar, y los elfos que despertaron junto a las aguas sagradas de Cuivienen creían que el mundo aún estaba soñando. Pero incluso en ese tiempo bendito, una sombra silenciosa presionaba en los bordes de la luz. Melkor, el más poderoso de los Valar, se había apartado desde hacía mucho del camino de la creación. Impulsado por el orgullo y los celos, deseaba el dominio sobre aquello que no había hecho. Aunque los demás lo vigilaban con cuidado, él alimentaba su venganza en silencio, dejando que fermentara en lo profundo de su corazón. Y, desconocida para la mayoría, una oscuridad más antigua y mucho más voraz también aguardaba, algo que existía donde la luz nunca había llegado. Ungoliant. Su nombre algún día sería susurrado con temor, pero en ese momento permanecía oculta, sin dejar rastro, ni rumor, ni memoria. Algunos decían que una vez había sido una maya corrompida por los primeros susurros de Melkor, mientras que otros creían que venía de más allá del borde del mundo, un vestigio de lugares no tocados por la canción. Fuera cual fuera su origen, la verdad era simple, era hambre sin límite, un vacío que solo deseaba consumir. Permanecía en los páramos sureños y olvidados de Avatar, donde ni siquiera el resplandor de los árboles podía llegar por completo. Allí crecía lenta y silenciosamente, esperando algo, quizá el instinto, quizá el destino, que la llamara hacia afuera. Mientras tanto, Melkor caminaba libremente entre los Noldor después de ser perdonado, usando esa misericordia para sembrar mentiras y sospechas entre ellos, especialmente dentro del espíritu ardiente de Feanor. Y cuando su engaño fue finalmente descubierto, huyó hacia la oscuridad, llevando consigo el recuerdo de la criatura olvidada cuya hambre tal vez aún podía servirle. Fue durante su exilio, rodeado por una oscuridad creada por él mismo, cuando Melkor recordó a la criatura olvidada que acechaba muy al sur. Ungoliant, el hambre viviente que ninguna luz podía saciar, parecía la aliada perfecta para la venganza que ansiaba desatar. Se acercó a ella no con autoridad, sino con promesas, promesas de joyas infinitas, luz desbordante, un sustento más allá de todo lo que ella hubiera conocido. A cambio, pidió solo su silencio y obediencia por un breve instante, lo suficiente para llevar a cabo su plan. Ungoliant aceptó. Su acuerdo no nació de lealtad ni de odio compartido, sino del instinto. Para ella, la oferta de Melkor era un banquete esperando ser devorado. La idea de consumir luz viviente y radiante despertó su apetito ancestral, y las sombras a su alrededor latían en anticipación. Con esta alianza impía ya forjada, el mundo se deslizó en silencio hacia un destino que nadie en Valinor podía prever. Desde las profundidades de Avatar, Melkor y Ungoliant partieron juntos, envueltos en el sofocante velo de la desluz. No era una sombra común, sino una oscuridad tan absoluta que ahogaba incluso el recuerdo, engullendo cada destello que osara acercarse. Ningún viento se movió a su paso.
Ningún sonido siguió sus pisadas. Era como si Arda misma se retirara ante su presencia. A medida que avanzaban hacia el norte, Ungoliant se volvía más audaz y más grande, alimentándose de los tenues rastros de luz que escapaban del alcance de los árboles. Sus telarañas, que no eran verdaderas telarañas sino cortinas de negación, oscurecían el mundo a su alrededor. Incluso Melkor, ardiendo de orgullo y furia, parecía pequeño junto a su masa en expansión. Y sin embargo, continuó adelante, impulsado por la humillación que creía que solo él podía vengar. Mientras tanto, los Valar se reunían en Valinor para un gran banquete de reconciliación, sin saber que la perdición se acercaba en silencio. Su celebración marcaba lo que esperaban fuera la sanación de las heridas recientes de los Noldor, especialmente aquellas provocadas por la inquietud de Fëanor. Pero mientras se brindaba por la armonía bajo el resplandor alternado de Telperion y Laurelin, Melkor y Ungoliant se acercaban al corazón mismo de la creación, invisibles y sin oposición. Ocultos bajo el pesado manto de la desluz, Melkor y Ungoliant cruzaron las colinas silenciosas de Aman hasta que el resplandor tembloroso de los dos árboles apareció por fin ante ellos. Telperion y Laurelin se alzaban altos y radiantes, su luz alternada de plata y oro latiendo como el corazón del mundo. Cada ciclo de su iluminación renovaba la vida de Arda, y durante incontables eras, su brillo había definido el ritmo de la existencia. Ahora, ese ritmo sagrado estaba a punto de romperse. Melkor se movió primero. Con una lanza forjada de puro odio y malicia, golpeó las raíces de ambos árboles. Las heridas se abrieron con una agonía silenciosa, y su savia luminosa brotó como sangre viviente. Fue entonces cuando Ungoliant se lanzó hacia adelante, su forma monstruosa hinchándose con una anticipación voraz. Se enredó alrededor de los troncos heridos y bebió profundamente. Cada gota que consumía apagaba un poco más el mundo. La luz que había dado forma a los cantos, nutrido los campos y calentado el espíritu de los Valar desaparecía en su hambre sin fondo. Cuanto más bebía, más crecía, una masa de sombra en expansión constante, erguida como una montaña de oscuridad viviente. Su presencia se volvió tan densa y absoluta que ni siquiera la mirada de Mame podía atravesarla. Pero no estaba satisfecha. Cuando los árboles quedaron reducidos a cascarones marchitos, Ungoliant se volvió hacia los pozos de Barda, donde se reunía la luz estelar de los cielos. También los devoró, tragándose los últimos depósitos de resplandor celestial. El cielo se oscureció. La tierra perdió su brillo. Por primera vez desde la formación del mundo, Valinor cayó en una oscuridad total, un abismo sin estrellas, sin calor, sin esperanza. Y toda esta devastación ocurrió sin que se desenvainara una sola espada en defensa. No hubo líneas de batalla, ni última resistencia heroica. Solo un hambre más antigua que la memoria y una traición cometida en silencio perfecto. Cuando los Valar se levantaron, demasiado tarde para comprender la magnitud de la pérdida, el latido de la creación vaciló. La era de la paz había terminado, no con un trueno, sino con un vacío que devoró la esencia misma de la luz. Valinor quedó en silencio tras la catástrofe, sus jardines radiantes ahogados bajo un vacío sofocante. Los Valar se levantaron demasiado tarde, su brillo apagado por el manto opresivo que Ungoliant había exhalado. Donde antes resplandecían campos dorados, ahora solo quedaba un miedo sin forma. Los dos árboles, antaño el latido de la creación, se alzaban como esqueletos marchitos de lo que habían sido. La luz que daba ritmo al mundo sobrevivía solo en el recuerdo. Sin embargo, el hambre de Ungoliant estaba lejos de saciarse. La luz que había devorado solo había agudizado su necesidad. A su alrededor, la desluz palpitaba como un manto vivo, asfixiando no solo la vista, sino la esperanza misma. Ni siquiera los Valar podían atravesar la oscuridad sofocante que ahora ella dominaba. Cada paisaje que tocaba parecía drenado de espíritu, reducido al vacío bajo su sombra. Pero Melkor, fiel a su naturaleza, no se detuvo. Con Ungoliant acechando a su lado, huyó hacia Formenos, donde Fëanor había guardado sus mayores tesoros, incluidos los Silmarils. Estas 3 gemas contenían la luz intacta de los 2 árboles, capturada antes de su destrucción, pura, sagrada e irreemplazable. Para Melkor eran mucho más que artefactos. Eran trofeos de triunfo, símbolos de la humillación que planeaba infligir a quienes se le opusieran. En Formenos, Melkor atacó con rapidez. Mató a Finbe,
el alto rey de los Noldor, convirtiéndose en el primero en derramar sangre élfica. Luego irrumpió en la fortaleza y saqueó sus cámaras, apoderándose de incontables gemas de gran valor. Pero los Silmarils los guardó para sí, aferrándolos con una avaricia cercana a la locura. Como pago por su servicio, arrojó todas las joyas menores a Ungoliant. Ella las devoró sin dudar. Pero mientras su apetito crecía, notó las 3 gemas radiantes que Melkor protegía con tanto celo. Su luz era irresistible, un festín como ninguno que hubiera probado. Las exigió. Y en ese instante, la alianza forjada en la sombra empezó a resquebrajarse. La exigencia de Ungoliant por los Silmarils fue inmediata y absoluta. Las joyas menores solo habían despertado su apetito, y ahora la luz radiante atrapada en las 3 gemas sagradas consumía toda su atención. Avanzó hacia Melkor con un hambre tan intensa que deformaba la oscuridad a su alrededor. Pero Melkor, aferrando los Silmarils con ferocidad desesperada, se negó. Eran su triunfo, su venganza, y quizá la única belleza que no podía destruir. Al ocultarlos de Ungoliant, selló el destino de su alianza. Ungoliant no se detuvo. Su hambre no reconocía pactos, lealtades ni miedo. Se lanzó sobre Melkor, envolviéndolo en capa tras capa de sus sofocantes telas. No eran ataduras comunes, eran pura negación, un vacío que devoraba incluso el recuerdo de la luz. Mientras lo cubría, la fuerza de Melkor flaqueó. Su armadura, forjada en odio, no podía protegerlo de aquella oscuridad aplastante. Por primera vez desde su rebelión, el gran enemigo de los Valar sintió terror. Melkor gritó. Fue un grito crudo y desesperado que desgarró el silencio de Beleriand, resonando por montanas y llanuras como un trueno surgido del corazón del mundo. Ungoliant apretó su agarre, lista para drenar la vida del más poderoso de los Valar con la misma facilidad con la que había vaciado a los árboles. Sus colmillos venenosos brillaban en la penumbra, su cuerpo sin forma se hinchaba con anticipación. No deseaba venganza ni conquista, solo consumir. Y lo habría logrado. Pero desde las profundidades de las montanas de hierro llegó un rugido en respuesta, los Balrogs. Atraídos por la agonía de su maestro, estos espíritus de fuego recorrieron la tierra, sus látigos llameantes rasgando los velos de desluz. Donde su fuego tocaba, la oscuridad opresiva retrocedía. Rodeada por una tormenta de llama y sombra, Ungoliant vaciló. No por miedo, sino por cálculo. Incluso ella sabía que no podía devorar tantos enemigos, aún. Con un último siseo, soltó a Melkor y huyó hacia el sur, desapareciendo en tierras donde ninguna luz se atrevía a entrar. Melkor quedó libre, tambaleante y disminuido. Había destruido los árboles, matado a un rey y robado los Silmarils, pero también había probado la indefensión. Y ese miedo permanecería. Ungoliant huyó hacia el sur, escapando de las llamas de los Balrogs y desapareciendo en los lugares profundos y olvidados del mundo. Aunque Melkor sobrevivió, se alejó tambaleante, marcado por un miedo que nunca antes había conocido. El pacto que había forjado casi lo destruyó y, con su ruptura, algo mucho más peligroso fue liberado sobre Arda. Porque mientras Melkor reconstruía su fuerza en el norte, Ungoliant llevaba su hambre eterna hacia tierras desprotegidas e indefensas. Atravesó regiones donde ningún Vala había puesto pie, y su presencia envenenó todo lo que tocó. La vida se marchitaba bajo su sombra. Las aguas se volvían amargas, los árboles se secaban, y hasta el viento parecía morir antes de rozar sus velos de desluz. Finalmente llegó a las montanas desoladas conocidas como Ered Gorgoroth, las montanas del terror. Allí se estableció, no para descansar, sino para incubar y consumir. De su masa oscura surgieron horrores a su propia imagen. Arañas enormes y monstruosas salieron de ella, encarnaciones de su apetito insaciable. Estas criaturas se extendieron por los valles, tejiendo laberintos de telas sofocantes. Con el tiempo, la región ganó un nombre temido, Nandungorteb, el Valle de la Muerte Horrenda. Incluso los Noldor, valientes y fieros, evitaban sus senderos sombríos. Ninguna antorcha permanecía encendida allí. Ninguna canción podía durar. Ungoliant no desapareció, simplemente se retiró, oculta de los ojos de los poderosos. El daño que infligió a Melkor fue temporal, pero la cicatriz que dejó en Arda fue duradera. Un nuevo tipo de mal existía ahora en el mundo, uno que no buscaba poder ni dominio, sino solo consumir sin fin.
Su corrupción no quedó confinada a aquel valle. Los arroyos que fluían desde Ered Gorgoroth transportaban una silenciosa desesperación, una melancolía venenosa que se extendía hacia tierras lejanas. La propia tierra se sentía enferma, resistiendo incluso el toque de la sanación. El mundo apenas comenzaba a recuperarse de la caída de Valinor, y ya enfrentaba una nueva amenaza silenciosa, una que no se preocupaba por tronos ni ejércitos. Ungoliant permaneció oculta, con su hambre esperando. Durante mucho tiempo, Ungoliant permaneció oculta en su dominio ahogado por telarañas, hundida en el silencio que ella misma había creado. Ningún ser vivo se atrevía a acercarse a las montañas del terror, y nada que entrara en Nandungorteb regresaba sin cambios, si regresaba. Entre los elfos errantes circulaban susurros sobre sombras que devoraban viajeros enteros, sobre ojos que brillaban como estrellas moribundas, sobre voces que no eran verdaderas voces rozando sus pensamientos antes de que las telarañas tocaran su piel. Pronto, incluso el rumor calló, como si la tierra deseara olvidar su presencia. Y entonces llegó la quietud total. Parecía como si Ungoliant hubiera desaparecido del mundo por completo. Pero en los relatos de Arda, la desaparición nunca es simple. No fue asesinada, ni atrapada, ni expulsada por la fuerza. Simplemente se retiró, alejándose más allá de la vista de cualquiera que pudiera presenciar su destino. Su final, si puede llamarse así, sobrevivió solo en susurros inciertos. Entre los relatos más antiguos, una historia se repite. Consumida por su hambre siempre creciente, Ungoliant caminó hacia el sur, más lejos de lo que cualquier mapa osa marcar, más lejos incluso de donde la luz de las estrellas podía tocar. Entró en un vacío sin nombre en el borde del mundo, un lugar sin sonido ni memoria. Y allí, impulsada por el mismo apetito que devoró los dos árboles, se volvió contra sí misma. No hubo testigos, ninguna marca, ningún eco. Solo la idea de que un ser hecho enteramente de hambre no podía encontrar otro final que el autoconsumo. Una criatura cuya existencia negaba el equilibrio, el límite y el propósito solo podía colapsar hacia adentro, devorada por el vacío que encarnaba. En un mundo donde el mal suele buscar dominio, Ungoliant era algo más antiguo, destrucción sin ambición. Sin embargo, algunos dudan de que esta historia sea cierta. Quizá no murió. Quizá solo cambió de forma, deslizándose a través de las edades bajo nuevos rostros. Al fin y al cabo, su legado perduró. Su progenie se extendió por la Tierra Media, arañas monstruosas que habitaban bosques oscuros y cuevas olvidadas. La más temida fue ella la araña, que acechó los pasos de Cirith Ungol hasta bien entrada la tercera edad, llevando en su mirada la misma vaciedad insaciable. Incluso las arañas del bosque negro, con su hambre susurrante y sus telarañas brillantes, eran restos de su sombra. Dondequiera que la oscuridad se reúne en silencio, donde el hambre crece sin propósito, algunos dicen que la esencia de Ungoliant permanece, esperando a que el mundo vuelva a olvidar. Ungoliant no dejó tumba, ni monumento, ni siquiera una ruina que marcara su paso. Sin embargo, su sombra perduró a través de las edades, tejida en los rincones más oscuros del mundo. Su progenie se extendió mucho más allá de Nandungorteb, deslizándose por bosques olvidados, cavernas abandonadas y pasos estrechos donde la luz del sol no se atrevía a permanecer. A través de ellos, su legado perduró, un recordatorio silencioso de que algunos hambres sobreviven a los cuerpos que las engendraron. En los bosques profundos de la Tierra Media, los viajeros hablaban de ojos observando desde las copas de los árboles, de telarañas cayendo como cortinas sobre el sendero, de una presencia que parecía más antigua que el mismo bosque. Nadie podía decir con certeza si eran solo historias o ecos de la larga sombra de Ungoliant. Pero el miedo tiene una forma peculiar de conservar la verdad, incluso cuando la historia olvida los detalles. Entre sus muchos descendientes, uno inspiró un terror especial. Ella la arana, el horror de Cirith Ungol. Se refugiaba entre acantilados dentados y túneles laberínticos que custodiaban el camino secreto hacia Mordor. Su guarida era un lugar donde el aire se volvía pesado con la decadencia, y las telarañas colgaban como mortajas sobre cada piedra. Generaciones de orcos aprendieron a temer esa oscuridad, susurrando su nombre como si pudiera invocar su mirada. En sus enormes ojos brillantes persistía el mismo vacío que una vez amenazó incluso a Melkor. Y más al este, en la penumbra verdosa del bosque negro, prosperaba otra colonia.
Las arañas allí tejían sus redes entre ramas retorcidas, y sus movimientos susurrantes enviaban escalofríos a los viajeros que se adentraban demasiado. Aunque más pequeñas que ella la rana, llevaban la marca inconfundible de ese antiguo hambre. Su presencia recordaba que la esencia de Ungoliant no había desaparecido, simplemente se había dispersado como ceniza en el viento, asentándose donde la oscuridad quedaba sin vigilancia. La propia Ungoliant, ya fuera que muriera devorando su propia forma o se deslizara hacia reinos fuera de la vista, moldeó la Tierra Media de una manera que pocos seres lograron. No fue tirana, ni conquistadora, ni conspiradora. Fue una fuerza, un hambre sin propósito ni fin. Y en cada bosque sombrío, en cada telaraña susurrante, su memoria perdura, símbolo del vacío que crece cuando el deseo no conoce límites.